Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Gracias por la palabra, hermanita. Muchas gracias. Muy edificante. Muchas cosas que uno no sabe. Amén. Gracias le damos. Yo quisiera empezar la prédica en el día de hoy, hermano, leyendo dos versículos. Uno que está en Proverbios capítulo 18, verso 24. Proverbios, Ursbruksboken, kapitel 18, vers 24. Ursbruksboken 18:24. 18:24. Amén, dice así, 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y luego Juan, capítulo 15, verso 15. Leíamos Proverbio, ¿verdad? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora leemos en Juan, capítulo 15, verso 15. Dice así en el nombre del Señor. Y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, 15. Gracias, mi Padrecito, le doy por su palabra hermosa, Señor. Gracias por su palabra maravillosa, Señor, que podemos estar aquí, Señor, en este día domingo, Señor, en este hermoso día domingo, poder estudiarla, Señor, conocerla, Señor, un poco más, Padre. Le doy gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, en el santo nombre de Jesús y conocer un poco más de su palabra, Señor, y lo que nos tiene preparado cada día para nosotros, mi Padre. Ayúdenos a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los que están viendo también a través del internet, Señor, Padrecito Santo, abra los corazones de las personas, Señor, abra nuestros corazones, mi Padrecito Santo, para que podamos entender nuestro intelecto también, Señor, para que podamos conocer, Señor, cuál es lo que nos quiere, qué es lo que nos quiere decir en este día, Señor, a través de estas hermosas palabras. Gracias, mi Señor. Ayúdeme a mí, Señor, a no cambiar las palabras, a no cambiar el contenido, ni tergiversarlo, Señor, a ser una persona, Señor, íntegra, Señor, en lo que entrego, Señor, en el santo nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno, Señor, a esta hora que el enemigo no pueda inmiscuirse, Señor, en esta reunión, Señor, que no pueda cambiar la idea, Señor, que no ponga ideas extrañas en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y de los que están viendo también a través de la computadora. Gracias, mi Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dice aquí que Proverbios, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y luego Jesucristo nos dice que Él nos llama a nosotros amigos. Una de las bendiciones más bonitas que tenemos es de tener un amigo. Amigos en tiempos de dificultades, amigos en tiempos de alegría, pero amigos de verdad que se alegren con uno, amigos que ayuden a las personas, amigos que ayuden a alguien. Y dice aquí que Jesucristo nos llama amigos. Y Proverbio nos decía que el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse como amigo. Entonces la prédica del día de hoy se llama Los Cuatro Amigos. Si pudiéramos ponerle un título a la prédica, yo le pondría Los Cuatro Amigos. Porque si somos amigos de Jesús, pues hemos de comportarnos, como dice Proverbio, como que somos amigos. El que tiene amigos se comporta como amigo, ¿verdad? Como lo que es. Y si somos amigos de Jesús, pues tenemos que comportarnos como amigos de Jesús. Entonces el título de la prédica del día de hoy es Los Cuatro Amigos. Hoy día vamos a ver a cuatro amigos que tuvieron un gran amor. Un amor grande que pasó sobre obstáculos, pasó sobre dificultades, ayudando a un amigo enfermo. Es un versículo muy conocido que se ha leído muchas veces, pero este versículo nos habla muchas cosas a nosotros. Porque en el día de hoy, hermano, es difícil tener amigos de verdad, amigos que se alegren con uno, amigos que de corazón, ¿verdad?, se alegren cuando a uno le va bien y que no sientan envidia. Amigos que de corazón quieran ayudar cuando uno está pasando dificultades. Amigos buenos que no sean envidiosos, amigos buenos que quieran ayudar. Es bien difícil en el día de hoy encontrar. Pero hay de esos amigos, hermanos, que no importan las cosas que suceden, no importan los problemas, ahí están siendo amigos.
y se comportan como dice el proverbio, ¿verdad? El hombre que tiene amigos, muéstrese como amigo. Ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, decía Proverbios 18:24. Vamos a ver, hermano, el versículo de que nos trae el día de hoy, hablando de estos cuatro amigos que están en Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 12. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 12. Aquí vemos a estos cuatro amigos, cuatro personas. La Biblia no dice que son amigos, no dice que son familiares, no dice que son hermanos, dice que son cuatro personas, pero tienen que haber sido amigos para poder ayudar de esta forma. Dice Marcos capítulo 2, verso del 1 al 12, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén, hermanos. Mucho que rescatar de estos versículos que lo hemos leído seguramente muchas veces en nuestra casa. Aquí vemos a Jesús después de haber estado predicando y después de haber estado sanando, expulsando a demonios, expulsando a espíritus inmundos. Si uno lee el capítulo anterior de Marcos, el capítulo 1, puede ver que Jesús anduvo expulsando demonios. Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Sana a muchos al atardecer del día de reposo. Limpia a un leproso, dice la Biblia. Todo eso sucede. Y la gente le sigue tanto, ¿verdad? Que Jesucristo ya no podía entrar a las ciudades, sino que tenía que quedarse a las afueras de las ciudades, porque muchos le seguían, dice el capítulo 1 de Marcos. Al leproso le dice que lo sana, no le digas a nadie, y el leproso va corriendo y le dice a toda la gente, y todos saben de Jesucristo que anda sanando. Después de todo esto, dice la Biblia aquí en capítulo 2, verso 1, que Jesucristo vuelve a Capernaum y llega a casa. No dice qué casa, no sabemos qué casa es, en qué casa llegó. Se cree posiblemente que pueda ser la casa en que vivía María con los hermanos de Jesucristo, es decir, la casa de Jesús. Probablemente era su casa ahí en Capernaum, pero no lo tenemos claro. Pero probablemente era la casa de Jesús. Porque Mateo dice que Capernaum era la ciudad de Jesucristo y aquí dice que llegó a casa, no dice llegó a una casa, dice llegó a casa. Jesucristo fue a casa donde él residía, posiblemente. Cuando Jesucristo no estaba por otras ciudades, Capernaum era la ciudad a la que él volvía continuamente, porque era su lugar, su ciudad. Entonces, estando en esta casa, cuando Jesucristo está aquí en esta casa, sucede lo que Marco nos relata aquí en el capítulo 2 que hemos leído recién. Nos dice que 4 personas vienen a ver a Jesucristo y vienen trayendo a un enfermo, a un paralítico. Paralítico es alguien que no puede caminar, que no se puede mover por sus propios medios, que está postrado en una cama. Y aquí vienen 4 personas, estos 4 amigos que digo yo, que se mueven a compasión. Escuchan que Jesús está por ahí, o tal vez el paralítico escucha que Jesús ha llegado a Capernaum y saben ya dónde vivía Jesús porque su madre tal vez vive ahí. Y escuchan estos 4 amigos
y escucha a este paralítico de que Jesucristo está en casa y deciden venir a traer al enfermo. ¿Se pueden imaginar la situación? ¿Pueden pensar en esa situación? Un paralítico sin poder caminar, ¿verdad? En su lecho, en su cama, acostado todo el día, todos los días, todos los años, mes tras mes, semana tras semana. Pero ahora viene Jesucristo a la ciudad, Jesucristo está ahí, el que hace milagros, Jesucristo está en su casa. ¿Cómo poder llegar a Jesucristo? ¿Cómo poder llegar a tocar a Jesucristo? ¿Se imaginan la situación del paralítico? ¿Cómo gritar y decir, Jesús, ven a ayudarme? Pero Jesús está en la casa. El paralítico no sabemos si es de Capernaum o de otro lugar, tal vez es de esa ciudad, pero Capernaum era muy grande en la época de Jesucristo. Una ciudad grande, así que no estaba cerca. Por más que gritara, no podía escuchar, no podía ser escuchado por Jesucristo. Y tampoco podía acercarse a Jesucristo. ¿Se imaginan la situación? Enfermo, angustiado, con problemas, sin poder llegar a Jesucristo? Y estaba enfermo de tiempo ya. No lo sabemos tampoco. Pero él no era como esta mujer que estuvo 12 años enferma, que quería tocar la capa de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa otra mujer, la mujer que tenía un flujo de sangre, verdad? Y que quería llegar a donde estaba Jesucristo. 12 años había estado enferma y quería llegar porque sabía que Jesucristo podía sanarla, porque los doctores no la habían podido sanar. Y la mujer quería llegar a donde Jesucristo, y las multitudes estaban por todo alrededor de Jesucristo y no podía acercarse, pero ella con fuerza, tal vez con poca fuerza, no sé, pero se mete entre medio de las multitudes, llega hasta tocar la capa de Jesucristo y es sanada. Pero este paralítico no puede hacer eso. Este paralítico no puede caminar, no puede acercarse, no puede ir a tocar el manto de Jesucristo. Nadie más lo podía ayudar. Jesús es el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, quien todo lo puede hacer. Hay un coro que dice así: Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Quien todo lo puede hacer. Este paralítico que leemos aquí en Marcos no podía acercarse solo, lejos, enfermo, sin poder moverse. Y entonces aparecen aquí los 4 amigos, los 4 familiares, los 4 conocidos, los 4 amigos podría yo decir, porque hay que tener amor para hacer una cosa así. De las 4 personas aquí no sabemos mucho. No los conocemos ni de antes ni después de estos versículos. No sabemos mucho, pero sí sabemos que tuvieron fe. Sí sabemos que tenían fe, tuvieron ganas, tuvieron coraje, hermanos, tuvieron amor, tuvieron compasión. Y no les importó ninguna cosa, nada de lo sucedido, nada de la gente, ninguna cosa les importó, ni que estuvieran lejos, ni que hubiera mucha gente, ni en romper cosas siquiera, casas. No les importó ninguna cosa. Lo que les importaba era llevar al enfermo, al amigo enfermo, a Jesucristo. Nada les importó, porque ellos querían un milagro para su amigo. Querían un milagro de Jesús para su amigo. Y hoy en día siento yo, hermanos, que en la cristiandad hacen falta personas así. Que no les importe nada más lo que el mundo dice. Que sean capaces de jugarse el todo por el todo para recibir un milagro de Jesucristo. Para que Jesucristo toque a una persona y ayude a una persona. Hoy el mundo, yo creo, hermano, que nos tiene demasiado encasillados. ¿Y cómo traduciría encasillados en sueco? Demasiado cuadrado nos tiene demasiado encerrados en una forma de actuar, y hay que actuar así, y así se hace, y no podemos hacerlo de diferente forma. El mundo nos tiene demasiado callados, hermano, demasiado quietos. No nos atrevemos, hermanos, a romper los esquemas. Si esto lo pensamos, hermano, esto que hemos relatado, si lo pensamos en los tiempos de ahora, no, pero es que está muy lejos, hay nieve, me caigo ahí tirando. ¿Y cómo voy a andar tirando una cama por la calle? ¿Sí? Me imagino yo a Samuel Andrés tirando una cama por la calle con una persona en la cama. No, pero es que... O yo tirando una cama por la calle con otras personas. Y no de aquí a la esquina, sino que lejos.
¿Se imagina usted tirando a un enfermo por la calle? No, ¿verdad? Es que nos van a decir, que no tengo carro, que hay nieve, que me caigo, que me resbalo, que hace mucho frío, ¿qué va a pensar la gente? ¿Cómo van a andar haciendo una cosa así? Por la calle más encima. No, por la calle, ¿cómo? Hoy, hermano, estamos demasiado encerrados, encasillados, cuadrados, no vemos. Estamos como los caballos. No sé si han visto los caballos que les ponen unas cosas aquí. Les ponen a los caballos unas cosas aquí en la oreja, en los ojos. No, en la oreja no, aquí la oreja está más atrás. A lo mejor se la amarran en la oreja. No, le ponen unas cosas en los ojos para que no vean hacia los lados y solo vean hacia adelante y avancen hacia adelante. Muchas veces nosotros los cristianos andamos así con cosas a los lados de los ojos y no vemos lo que pasa alrededor. Estamos muy encasillados, hermano. Y por esta apatía, hermano, que hay en la cristiandad, de no jugársela al todo por el todo, perdemos bendiciones, hermano. ¿Se imagina estos 4 amigos que hubieran pensado todo esto? Pues no lo llevan. No lo llevan al paralítico, lo dejan en casa. Si hubieran pensado como nosotros pensamos hoy en día, pues no lo llevan. No nos atrevemos, hermanos, a actuar en el nombre de Jesucristo. Muchas veces tomamos todas las cosas que Dios nos da, pero no nos atrevemos nosotros a dar un paso, hermano, en fe por alguien. Pero estos 4 amigos, hermanos, no pensaron en ninguna cosa, no pensaron en nada más, no le importó nada más, solamente había que ir a Jesús a recibir el milagro de Jesús para esta persona enferma. Y muchas veces así, hermano, que cuando ya no tenemos nada que perder, pues ahí nos acercamos a Jesucristo. Cuando ya nada más resulta, pues ahí vamos a Jesucristo. Cuando ya no hay más salida, ahí la gente recurre a Dios. No había más salida para este paralítico, así que estas personas recurrieron a Dios, fueron a Jesucristo a ver qué Jesucristo podía hacer con él. Y dice el verso 2 que cuando llegan, y dice el verso 2 que la casa estaba llena. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. No cabían ni en la puerta, hermano, estaba llena la casa de Jesucristo. Hasta afuera, se imagina, todo lleno, la puerta ahí, todos mirando tal vez por ahí. En esa época las ventanas eran bien pequeñas, muy chiquitas, porque no habían vidrios grandes como tenemos hoy en día. Entonces, tal vez de las ventanas, pero de las puertas de afuera ahí, lleno todo, hasta la puerta, dice aquí. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba predicando la palabra. No les hablaba ni del tiempo, no les hablaba ni de las cosechas, ni cómo les ha ido, sino que estaba predicando la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, quisiéramos hablar de muchas cosas, de un montón de cosas raras, y no de la palabra, hermano, con los amigos que conocemos. Pero Jesús hablaba la palabra, predicaba la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, cuando hay oportunidad y cuando no hay oportunidad también. Porque ahí estaba en su casa, no es que había ido a buscar a la gente a predicar. Estaba en su casa, no era el tiempo de estar predicando, pero se le llenó la casa y se puso a predicar, estaba enseñando la palabra. Y Pablo dice esto mismo también, que hay que hablar la palabra a tiempo y a destiempo, cuando es hora y cuando no es hora. Si vemos un paréntesis aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. 2 de Timoteo, andra Timoteus brevet kapitel 4, vers 1 til 5. Segunda Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice así, cuando Pablo habla esto de hablar y de hablar solamente la palabra y predicar la palabra, hermano, eso es lo que hacía Jesucristo. Y Pablo se lo dice a este joven predicador, a este joven ministro de Dios, ¿verdad? Le dice, anda y habla la palabra cuando hay tiempo y cuando no hay tiempo. También dice así, Pablo hablándole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo traje aquí una Biblia muy antigua, la segunda Biblia que tuvimos nosotros. Es la versión popular. Dios habla hoy se llama. Y quería leer estos mismos versículos, pero en la versión popular que dice, en la forma como hablamos hoy en día. Dice así: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encarezco mucho, que prediques el mensaje y que instas cuando sea oportuno y cuando no lo sea también. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñarán lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso de toda clase de cuentos. Pero tú, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a predicar el mensaje de salvación, cumple bien con tu ministerio. Estos versículos, hermanos, son muy actuales hoy en día en la iglesia del Señor. Estos son muy válidos para nosotros, hermanos, como decía Pablo, porque va a llegar un tiempo, llegará un tiempo en que va a suceder esto. Se van a alejar de la doctrina verdadera y van a buscar doctrina falsa. Ese tiempo ya ha llegado, hermano. Ese tiempo ya ha llegado, que Pablo lo decía, que va a llegar un tiempo, pues ya ha llegado, hermano, ese tiempo. Y predicarán enseñanzas falsas y la gente va a buscar de eso. Hoy vemos, hermano, que en muchas iglesias se hablan puras cosas extrañas. Y predican y enseñan cosas de lo que se le ocurre a alguien. Y la gente lo sigue porque son alegres, porque son simpáticos, porque hacen mucho show. Basta mirar un canal de televisión cristiano y va a encontrar muchos de estos shows. En internet está plagado, en el YouTube está plagado de shows cristianos. Y lo más terrible, hermano, que la gente tiene comezón de oír, no quiere escuchar la sana doctrina. La gente de hoy no le gusta escuchar las verdades bíblicas de antaño. La senda antigua ya no se habla. Ahora mientras más show, mucho mejor. No importa que no tenga doctrina. Y si yo pudiera hacer un resumen, si tuviera aquí un blender, ¿cómo se llama? Un mezclador, un mixer, para ver cómo hacen las prédicas de hoy, podríamos echarle un versículo bíblico, podríamos echarle un montón de chistes, unos libros de filosofía, un poco de espiritismo y un montón de bendiciones. Y eso lo mezclan y hacen una prédica en el día de hoy. Y la gente se va a su casa contenta. ¿Y dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda la santidad? ¿Dónde queda lo que dice aquí Pablo a Timoteo? ¿Dónde queda el redarguir? ¿Dónde queda el reprender, el exhortar en las prédicas de hoy? Ahora no, ahora en la iglesia se pasa bien. Los predicadores de hoy en día no sufren. Aquí Pablo le dice que va a sufrir como predicador. Hoy nadie sufre, los predicadores de hoy no sufren los predicadores de hoy en día. El verso 5 decía, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, soporta las aflicciones. Hoy día los predicadores no soportan, no tienen ninguna aflicción. ¿Por qué? Porque todos lo quieren. Si reparte bendiciones a todo el mundo, ¿cómo no lo van a querer? A todos le caen bien. Si se predican solo bendiciones. Y se juntan pecadores en las iglesias, hermanos, y el pecado se deja fluir y pasar de un día para otro. Jesús no era así, hermano. Él hablaba la palabra.
con poder y con convicción. Y él hablaba la palabra y decía lo que era blanco, blanco y a lo negro, negro. Si era así, era así, si era, no era, no. No como alguien que ahora cambia de forma de pensar dependiendo de la situación. Que no se vayan a enojar las personas, que no me vayan a entender mal, que después no vienen nunca más. Jesús no era así. Jesús hablaba lo que él practicaba, sin arreglarlo, sin ponerle más bonito para que no le causara daño a nadie. No, él decía lo que decía la Biblia. Y si vemos aquí en Marcos, hermanos, ¿no han perdido Marcos? Estamos leyendo Marcos capítulo 2, ¿verdad? Si vemos el verso 6, el verso 2 decía que les predicaba la palabra. Y en el verso 6, ¿qué es lo que dice? Capítulo 2 de Marcos, verso 6. Y estaban sentados allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Escribas. Los escribas eran hombres respetados, hombres que se les respetaba en la época de Jesucristo, porque su misión era estudiar el Torá y escribir el Torá, traspasarlo, hacer copias del Torá, y al traspasar tantas copias del Torá, entendían, conocían mucho el Torá, la palabra de Dios, los libros sagrados, y luego las exponían a los pueblos, al mundo, a la gente. Ellos las exponían a la multitud, los escribas. Muchos años atrás, en el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Antes del cautiverio, los escribas, antes del cautiverio de Babilonia, los escribas eran los encargados por el Estado de Israel, por el rey, ¿verdad? De guardar los libros de contabilidad, de los libros de todos los libros del Estado, del gobierno. Copiaban y escribían, eran escribas, escribían, ¿verdad? Antes la, de ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Exiliado en Babilonia, antes del exilio en Babilonia, ocurrió que los sacerdotes eran los encargados de copiar el Torá, los libros sagrados. Los sacerdotes del templo de Dios eran los encargados de copiar y hacer copias, ¿verdad?, en papiros. Pero los sacerdotes se fueron por caminos de Baal, dice la Biblia, y empezaron a adorar a dioses paganos, y los sacerdotes dejaron el oficio de escribas, de escribir, de copiar los libros sagrados por hacerle ofrendas, por hacerle altares a los Baales. Eso dice la Biblia. Entonces fueron los escribas los que tuvieron por el Estado, tomaron el trabajo de copiar los libros sagrados. Y en los tiempos de Jesucristo eran los escribas los encargados de copiar, ¿verdad?, los libros sagrados. Entonces sabían la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo lo tenemos hablando y están sentados, dice en el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas. En la casa de Jesús habían unos escribas que estaban viendo qué dice Jesucristo. Y Jesucristo no cambia la palabra. No importa quién esté, Él dice lo que tiene que decir. Los escribas conocían mucho de la palabra de Dios, pero no creían en Jesucristo. Como hoy en día, hermano, muchos conocen de la Biblia, pero no creen en Jesucristo, ni conocen a Jesucristo. Creen en mentiras, creen en enseñanzas falsas hoy en día, pero no creen en Jesucristo. Aunque han leído la Biblia, muchos hoy en día están así. Pero volvamos a estos 4 amigos. Todo lleno. Jesucristo predicando la palabra y no hay forma de entrar. La puerta está lleno por todo. Entonces, ¿qué hacemos? Se detienen, se devuelven, se van. No, dice, se suben al techo. Al techo de la casa se suben con el enfermo. Con la cama del enfermo y con el enfermo a cuesta, se suben al techo de la cama, de la casa. Y una pregunta para nosotros hoy en día, para cada cristiano. ¿Cuánto de lo que estamos aquí nos subiríamos al techo para recibir un milagro de Jesucristo? ¿O cuántos cristianos hoy en día se subirían al techo para que un amigo reciba un milagro de Jesucristo? No por usted, sino que por su amigo. No le digo que se suba al techo porque no es la idea. No, lo que yo le digo, hermano, cuán grande es nuestra fe. ¿Puede más nuestra fe en Jesucristo o puede más el qué dirán los demás?
El subirse al techo para el cristiano espiritualmente hoy en día es avanzar a un nivel más alto de más comunión con Dios, de estar más cerquita de Él a través de la oración, estar más cerquita de Él a través de la santidad, estar más cerquita de Él a través de negarse a sí mismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice la palabra. Subirse al techo para un cristiano es estar más comprometido con Dios, más cerquita de Él. Estamos en el techo, estamos más cerca de Dios. Pero a estos amigos no les importó nada y se suben al techo. Se suben al techo. En la época de Jesús las casas eran de adobe. ¿Saben lo que es adobe? De barro prensado así, con agua mezclado con paja. Y hacen las casas, las murallas, todo. El techo lo hacían con palos atravesados, le echaban paja, después le echaban tierra y luego lo apisonaban. Tierra mojada, la mojaban un poco y la apisonaban. Tenían unos rodillos, la mayoría de los rodillos que tenían en las casas en la época de Jesucristo los dejaban arriba porque era una piedra pesada, ¿verdad? Que la pasaban para allá y para acá para apisonar, para que quedara el techo apisonado, apretado y que no pasara el agua. Y el rodillo quedaba ahí arriba siempre. Y ahí, a este techo se suben. Dice la Biblia que solamente los ricos tenían las casas de piedras labradas, de cantería. Solamente los ricos las tenían así. Isaías 9:10 dice eso, no lo vamos a leer, pero Isaías 9:10, si quieren verlo en su casa, dice ahí que solamente los ricos tenían sus casas hechas con cantera, con piedras labradas, con piedras bien hechitas, pero la mayoría de la gente las tiene así, las tenía de madera, de palitos en el techo y de adobe en las murallas y en el techo. Las casas eran humildes, de barro. Y en el techo de paja y de barro apisonado, de tierra apisonada ahí, tenía una baranda, una reja alrededor, una baranda alrededor, un ¿qué se llama en sueco? Una baranda, una rejilla, una reja que tenía para que no se cayera la gente. En el techo se dormía la gente en el verano, dormían los israelitas en los techos, en las noches de verano calurosas, dormían ahí. Y saben, hermano, tenías una baranda por alrededor para que no se cayeran. Y esta baranda era un mandato de Dios que tenían que tener una baranda para que no se cayeran. ¿Cómo es Dios, nuestro Dios? Si vamos a Deuteronomio, pero no se pierdan de Marcos, si vamos a Deuteronomio 22:8, un mandato del Señor, para que nadie se fuera a caer. Deuteronomio capítulo 22, verso 8. 50 måste vi en kapitel 22, vers 8. Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eche culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Cuando hagas tu casa nueva, harás una baranda alrededor de tu terrado, de tu techo, ¿verdad? Para que no sea tuya la culpa de que alguien se caiga del techo y se muera. Para que la sangre no sea tuya. Qué bonito es Dios, como tiene pensado las más mínimas cosas, hermano. Este techo con barandas, ¿verdad? Fue un diseño de Dios para que usted no caiga y muera. Y esto es un ejemplo espiritual, hermano. Dios dice que pongan barandas en los techos para que la gente no caiga al precipicio y se muera. Y Dios también dice, hermano, que Él pone barandas espirituales a nuestro alrededor para que nosotros no las crucemos y muramos. Para que usted no las traspase y no muera. Lo dice la Biblia en sus mandamientos, en la palabra del Señor. Para que estemos protegidos por el cerco de nuestro Señor, Dios. Y de la misma forma como alguien que va a un tejado arriba y tiene la baranda y la traspasa y se sube y luego se lanza, se muere, la misma forma el cristiano que conoce las barandas que Dios le pone, las rejas que Dios le pone para protegerlos de la caída, de la muerte, aquel que las traspasa, pues también muere.
Como el hijo pródigo que se va del padre, lo deja solo, deja al padre y se va el hijo pródigo, ¿verdad? Y es muerto espiritualmente. Así, de la misma forma, los cristianos que se alejan de Dios y traspasan las barreras espirituales que Dios nos ha puesto en la Biblia, también están en peligro de muerte. Muchos pasan esta baranda espiritual, hermanos, y están en este peligro grande de morir. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Y se traspasa esta barrera. Vez tras vez se traspasa esta barrera. Por muchos cristianos que no son santos, traspasan la barrera espiritual. Y de la misma forma como Deuteronomio dice, como leíamos, ¿verdad? Que ponga la baranda para que no sea la culpa suya de alguien que caiga. De la misma forma dice Ezequiel, hermano, que el Señor va a demandar la sangre de las personas que nosotros no le hemos hablado, no le hemos dicho, que van camino a muerte. No lo vamos a leer, pero en Ezequiel capítulo 33, verso del 1 al 5, dice eso, hermano, que Dios va a demandar de nosotros esto, si nosotros, sabiendo que alguien va camino a muerte y no le explicamos, pues la culpa es nuestra. De la misma forma como no poner la baranda en el techo, pues es la culpa del que no puso la baranda. Dios pone barreras de protección, hermanos, físicas y espirituales. Y son para ayudarnos, no para molestarnos ni para hacernos daño, sino que para ayudarnos. Pero volvamos al techo. Los techos de tierra apisonada, ¿verdad? Estaban ahí. Y ahí suben estos 4 amigos. Y como eran de tierra apisonada, no les costó mucho poder romperlo, ¿verdad? Tal vez, no sé, no sabemos. Había un problema grande recurrente con estos techos de tierra, ¿verdad? Es que habían goteras en las épocas de lluvia porque se empezaba a gotear, ¿verdad? Y goteaba, entonces había que apisonarlo. Así que seguramente no les costó mucho a estas personas romper el techo, pero lo rompieron. Y dice un versículo que está en Proverbio 27:15. Proverbio 27:15 dice así: gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son cosas semejantes. Proverbio 27:15. Se caían muchas goteras en las épocas de lluvia, en la época de Jesucristo. Muchas goteras, y las goteras son molestas que está cayendo así. Y ahí Proverbios dice que la gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Igual de molestoso es. Una mujer pendenciera, peleadora, reñidora, ¿verdad? Hoy en día con la tecnología, hermanos, ya no vemos muchas goteras porque ya las casas están bien hechas, ¿verdad? Y la tecnología ha hecho que la mayoría de las casas no tenga ninguna gotera, pero la tecnología no ha podido hacer, hermanos, detener a las mujeres pendencieras, a las personas. Proverbios 27:15. Con toda la tecnología no se ha podido erradicar esto, hermano. Volvemos a nuestros 4 amigos. Se suben al techo y rompen el techo. Y esto nos muestra, hermanos, que muchas veces debemos romper con lo que el mundo nos manda. Porque el mundo es del diablo, hermano, y las cosas que el mundo nos manda son totalmente opuestas a lo que Dios nos manda. Aquí los hombres rompen los techos de una casa. Pero ¿qué es la casa de Jesucristo? ¿Cómo vamos a romper el techo? Estamos rompiendo el techo. Eso dice aquí. Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Rompieron el techo, sacaron el techo, ¿verdad? Es que ¿cómo vamos a romper el techo? En la casa de Jesucristo. Pero hermanos, Dios ve los corazones. Estos no eran vándalos, no eran gente desalmada, no eran malos que solamente querían romper el techo y después se iban a ir. No, ellos lo hacían por ayudar a alguien. Dios ve los corazones, hermanos. Entonces, hermanos, Dios ve el motivo de la persona. Muchas veces hay que romper con las pautas del mundo porque Dios ve nuestro corazón y nosotros tenemos que hacer algo aunque está en contra de lo que el mundo dice, hermano. Porque lo que movía a estos 4 personas era llegar a Jesucristo. No era hacer daño, no era destruir, no era nada. Romper, hermano, las ataduras que el mundo nos pone, hermano.
Orar fervientemente. No importa que los demás estén callados. Orar con fervor pidiéndole a Dios bendición. Romper con los esquemas que nos ha puesto el mundo, hermano. Condicionamientos que el mundo nos pone. Moldes que el mundo nos pone. ¿Y qué nos va a decir los demás? Tenemos trabas, hermanos, muchas veces nosotros. Acerquémonos a Jesucristo como debemos hacerlo, con el corazón lleno de fe, esperando recibir de Dios la bendición. Romper también con el pasado, romper con todo lo que nos han enseñado, que no se hace así, que no hay que hacer esto, que no, que nos llaman radicales, pues hay que ser radicales. No hay que pensar nada más que en Jesucristo. Como estos 4 amigos, no les importó ninguna cosa. No le importó que era una casa, que no era la casa de ellos. Y rompen el techo, hermano, y bajan al enfermo. Seguro que tuvieron que pensar, que ingeniársela, cómo lo vamos a bajar, no lo vamos a tirar, rompemos el techo y lo tiramos. No, tuvieron que pensar, ¿verdad? Tuvieron que traer unas cuerdas, amarrarle las 4 puntas de la cama, ¿verdad? Una acá, otra allá, los 4 costados, amarrarlo. Tuvieron que pensar, ingeniárselas con el ingenio que Dios nos da, hermano. Muchas veces el cristiano tiene que ingeniárselas, pero es que estamos tan cuadrados. Y entonces amarran por cada esquina. ¿Se imagina la situación? 4 amigos, 4 cuerdas, una camilla, bajando al paralítico ahí, entre medio de toda la gente, y estaban los escribas y estaba toda la gente. Y vemos la reacción hermosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que conoce el corazón, hermano, no se enoja, no se molesta, no le pasa nada. Él conoce el corazón, sabía el corazón de las personas. ¿Y qué hace? Qué hermoso lo que dice el verso 5. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellas, dijo al paralítico, hijo. Hijo, le dijo. Qué grande amor. Qué grande amor de nuestro Señor, hermano. Conoce el corazón, vio la fe de ellos y le dice, hijo. ¿Se imagina usted su jefe que le dijera, hijo? O un amigo o alguien en la calle, hijo, que le dijera, qué amor eso. ¿Mm? Hijo querido, hijo. No le dice, oye tú. ¿Y tú quién eres? No le dice. Ni siquiera, no, sino que le dice, hijo. Muy diferente a los escribas, hermano, que dice aquí. Muy diferente a la forma en que actuaban los escribas, hermano. Dice así. Si vemos el verso 6 y 7, cómo hablaban, cómo pensaban los escribas, cómo hablaba una persona del mundo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla, ellos decían en el verso 7, ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla esta cosa? De forma despectiva. No creían en Jesucristo y lo trataban de le dice, ¿por qué habla así? O sea, esta cosa, esta persona, ¿quién es? O sea, totalmente despectiva. ¿Y quién es que se cree que habla así? Pero Jesucristo cuando ve bajar a esta persona le dice, hijo, el amor del Señor, siempre demostrado. Y el amor del Señor demostrado a esta persona, pero viendo los corazones de todos, de los 5. Porque dice en el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe de los 4 que quedaron arriba, no dice la fe del que estaba abajo bajando el paralítico, dice la fe de ellos, de los 5, de los 4 de arriba y el que venía bajando. Al ver la fe de ellos, hermano, Dios vio que todos tenían fe y todos querían venir a Jesucristo. Por eso le dice la gran afirmación, lo que le dice Jesucristo, hijo, y luego tus pecados te son perdonados. Y aquí muchos interpretan mal y dicen que por eso que este era pecador y que por eso estaba enfermo. No es eso. No es que por pecador estaba enfermo, hermano, sino que Jesucristo vio
que lo más importante era salvar el alma. Después viene el salvar la condición temporal. Primero es salvar la condición eterna de la persona, y la condición eterna de la persona es salvarlo de los pecados. Te perdono los pecados, le dice Jesucristo. La condición temporal, la enfermedad temporal, pues también lo va a arreglar Jesús, pero eso no es tan importante como la condición eterna, hermano. Tus pecados te son perdonados. Solamente Jesucristo puede perdonar y también puede sanar. Y esto es muy importante, hermano, porque el diablo también puede hacer milagros hoy en día. Y la gente cree que es de Dios. Pero Jesucristo solamente puede sanar y perdonar pecados. El diablo no puede hacer esto otro. Pero si hace milagros el diablo y la gente va detrás de las campañas extrañas que se utilizan en nuestros días, y la gente sigue a los pastores de los milagros y a los predicadores de los milagros. Y esto es muy terrible, hermano, porque el diablo no puede perdonar pecado. La condición temporal sí se la puede mejorar aquí en la tierra, porque el diablo está aquí en la tierra. Pero la condición eterna, la salvación eterna, no la puede arreglar el diablo. Como un paréntesis, vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 11. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 11. Andra Thessalonica brevet kapitel 2, vers 7 till 11. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente, hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice en el verso 7 que solo en el presente hay alguien quien lo detiene, la iglesia verdadera del Señor. Pero un día la iglesia del Señor va a ser quitada. Y dice luego en el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, dice el verso 10, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un poder engañoso, prodigios, mentiras. Pero aún está la iglesia verdadera deteniéndole, hermano. Pero un día la iglesia verdadera, los verdaderos cristianos que predican la verdad, serán quitados de esta tierra. Y quedarán solamente los que siguen a estos hacedores de milagros y al inicuo. Porque aún el diablo en el día de hoy hace milagro. Pero no puede hacer lo que dice Jesucristo aquí en el verso 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y también nuestro Jesús puede sanar, hermano, sanar cualquier dolencia. Verso 10 al 12, aquí en Marco, ¿verdad? Marco, en el mismo Marco que estamos leyendo, en el capítulo 2, y los versos 10 al 12, que ya habíamos leído, dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Solo tenemos que creer en Jesucristo, hermanos, confiar en Jesucristo. Él tiene todo el poder para hacer los milagros, hermanos, en nuestra vida. Si hemos cometido pecado, pues Dios nos perdona los pecados si se los confesamos a Él. Jesús tiene el poder para perdonar pecados, hermano. Rompamos el techo, rompamos las trabas que nos tienen aprisionados, hermanos, y que no nos dejan acercarnos a Jesucristo libremente. Dejemos nuestra vida en las manos de Jesucristo, crucemos
La muchedumbre, hermano, acerquémonos al Señor, rompamos los moldes. Porque piensa, hermano, imagínense, dice aquí la palabra de estos versículos que hemos leído, que la casa estaba abarrotada, la casa estaba llena. Había gente, los escribas, que no creían nada en Jesucristo, y habían otros que tal vez creían, pero solamente uno recibió el milagro. Entre todos los que se amontonaban, la casa dice que no pudieron entrar por la puerta porque estaba llena, llena de gente, pero solamente uno recibió el milagro, hermano. Solamente 5 eran los que tenían fe. Uno fue sanado y los 5 recibieron el milagro, hermano. Pero todos los demás, hermanos, nada. Acerquémonos nosotros a Jesucristo, hermano. Acercarse bien cerca. Hacerlo con fe. Estos 4 personas y este enfermo, estos 5, tenían una fe que los llevó a acercarse ahí donde estaba Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos así en problemas, hermanos, y necesitamos acercarnos así bien cerquita de Jesucristo. Y también muchas veces nosotros deberíamos actuar como estos 4 amigos. Tal vez hoy día Dios le muestra a usted, hermano, que usted tiene que actuar o como el paralítico o como uno de estos 4. Que debe romper moldes, condicionamientos, cosas que le han enseñado el mundo. Y tal vez debe acudir a un amigo y ayudarle, porque está en necesidad y solo no puede acercarse a Jesucristo. Solo por sus medios muchos no pueden acercarse a Jesucristo y necesitan un amigo, 2 amigos, 3 amigos o 4 amigos como esta persona para acercarse a Jesucristo. Tal vez hoy día Dios nos quiere decir que seamos nosotros ese amigo o esa amiga. Y lo pone usted, Jesucristo, para que lleve paso a paso a esta persona. Cargándolo tal vez. Llevando el peso del alma, de esta alma que está en problemas. De esta persona que necesita a Jesucristo. Rompamos los prejuicios, hermano, que qué me va a decir este amigo, que qué me va a creer, que no me va a creer, que ahora no se usa de esta forma, que ahora ya no se cree tanto en el Señor. Rompa con los condicionamientos, hermanos, del mundo. Y sea usted el que lleva a este amigo, a este paralítico, a los pies de Jesucristo, porque el paralítico lo bajaron hasta el suelo, hasta los pies de Jesucristo, quedó a los pies, postrado ahí a los pies de Jesucristo, ayudado por estos 4. Y él estuvo ahí esperando el milagro, y Jesucristo no tardó. Hijo, tus pecados te son perdonados, y ahora te sano. Jesucristo puede hacer muchas cosas, pero necesita a estos 4 amigos. Si no hay amigos que lo llevaran al paralítico, se habría quedado ya lejos y no habría recibido la bendición, hermano. Estos 4 amigos fueron fundamentales para esta persona. Y en el día de hoy faltan muchos de estos amigos cristianos. Oremos, hermano. Que Dios nos dé fuerza para ser como estos 4 amigos que llevan a alguien necesitado. O tal vez nosotros, si estamos en esta actitud de parálisis, necesitamos el milagro de Jesucristo. Amén, Señorcito. Le pido, Padrecito Santo, que sea usted con nosotros a esta hora, Señor, que nos ayude, Padrecito Santo, a romper con cada esquema que el mundo nos pone, Señor, a romper con las premisas, con las cosas que el mundo nos tiene encarcelados, Señor, porque nos sentimos muchas veces encarcelados, Señor, en nuestra forma de pensar, Señor. Renueve nuestra mente, como dice su palabra, Señor, renueve nuestra mente, Señorcito, día a día, Señor, en nuestra vida, Padrecito Santo, para poder ser de bendición, Señor, para ser como estos 4 amigos, Padrecito Santo, que llevaron a un enfermo a los pies de Jesucristo. Señorcito, tal vez nosotros estamos en esta actitud que necesitamos acercarnos a usted cada día más, Señor. Tal vez nosotros somos los que tenemos que romper el techo, Señor. Romper, Señor, los condicionamientos de nuestra vida, Señor, para recibir esta bendición suya, Padre. Rogamos, mi Señor, en el nombre de Jesús por cada uno de los que están aquí, aquellos que ven también esto, Señor, que están pasando aflicciones, Padrecito Santo, que ponga, Señor, obreros, Señor, personas dedicadas, personas comprometidas, Señor, que puedan llevar el mensaje
claro, Señor, el mensaje sin cambiarlo, Señor, sin endulzarlo, Señor, sino que el mensaje claro de Jesucristo, de salvación, de bendición, de sanidad, Señor, porque Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy, el de siempre, como dice su palabra, Señor, y nosotros creemos, confiamos, Señor, que usted puede hacer grandes milagros, Señor, en la vida de aquellos que le buscan, Padrecito Santo. Ayúdenos a nosotros a ser luminarias, Señor, a ser, Señor, como dice su palabra, así, Señor, como un vigía, Señor, como el vigilante, Señor, que lleve su palabra, Señor, Padre, ser como estos amigos que lleven al enfermo, que lleven al afligido a los pies de Jesucristo, mi Señorcito. Denos de su fuerza, Señor, porque reconocemos, Señor, reconocemos que sin su ayuda, sin su fuerza, nada podemos hacer, Señor. Necesitamos de su fuerza. Ayúdenos, Señorcito, a estar sin desfallecer, firme, Señor, firme en su palabra, Señor, firme en la oración, Señor, firme, Señor, en usted, Padrecito Santo. Ayúdenos, Señor, a no desfallecer, Señor. Ayúdenos a ser cada día más santos, Señor. Ayúdenos a avanzar cada día más, Señor, a estar más cerca suyo, Padre, a través de nuestra vida, Señor. Gracias le damos, Padrecito, por la oportunidad, Señor. Abra nuestros ojos, reméscanos, Señor, nuestras vidas, Padre, para que podamos comprender el camino que usted tiene para con nosotros, Señor, y para con las demás personas. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos a esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.